Señor Miguel, un escritor, mira esto es lo que le voy a decir, señor Miguel, mira, escucha lo que le voy a decir, escritor italiano, pero más panameño que el arroz con pollo. Es algo que es una combinación interesante, señor Cristian. Pero antes voy a presentar a este gran escritor de los nuestros, pero con un segmento llamada La Caja de Pandora. La Caja de Pandora. Amigos televidentes, tenemos en presencia a alguien que es una autoridad en este tema y nos va a poder decir una consulta que tengo, y para eso está la Caja de Pandora, que es la pregunta que está a realizar. Cuando hablamos de la comunidad italiana en Panamá, a título personal, este es un programa de cultura, lo relacionamos con comida. Así es. Cuando a mí me hablas de la comunidad italiana, lo relacionas con comida, porque por supuesto que no hablemos de la pasta, la comunidad italiana yo la relaciono con comida. Es correcto. Pero cuando vamos a profundizar temas, y esto es interesante, por eso que tengo que abrir la caja de Pandora, tengo que decir, televidente, que a lo largo de la historia, y ha habido una coincidencia en dos hechos importantes del siglo XIX, la construcción del canal, todo lo que es el tema del primer ferrocarril, y en todo esto hay un gran lazo profundo entre Italia y Panamá, donde se han mezclado culturas, en donde, amigo televidente, hay un aporte cultural que ha logrado toda la comunidad italiana, que ha hecho un trabajo enorme. Y por eso abro esta caja de Pandora, porque qué lindo saber que la cultura nos une mucho, mucho más, y que un escritor italiano, pero por supuesto que entiende el día a día de nosotros los panameños porque lo convive diariamente, puede darnos estos lazos de cultura, decir, muchachos, hay mucho más que ofrecer en esta comunidad italiana. Y lo que hemos tenido la oportunidad de asistir a un gran evento que hubo reciente, la verdad que nos sentimos como en casa. Pero bueno, vamos a presentar, señor Miguel, al creador de este hermoso libro, don Miguel. Memorias de la comunidad italiana de Panamá, que estoy seguro que esto no demoró 15 minutos en conseguirlo. Aquí hay historia y con el mejor. Señor Lavito, las saludos, buenas, ¿cómo andamos? Bienvenido. Cuéntenos. Gracias Cristian, gracias Miguel por esta invitación a este excelente programa. Somos Cultura 247, o sea, es una gran emoción para mí poder hacerles partícipe en este tiempo de lo que ha sido esta iniciativa, esta hazaña que se me ocurrió hacer. Y como ustedes bien han dicho, nací en Italia, pero yo vine a los 5 años, ya tengo 61 años, o sea que, como bien dijo Cristian, soy más panameño que el arroz con pollo. Ni acento italiano tengo. Soy italiano de nacimiento, pero panameño de corazón. Toda mi vida he sido casado con panameña, hijos panameños, así que me considero escritor panameño, aun cuando tengo mis raíces italianas definitivamente. Háblenos sobre este hermoso libro, porque claro, la verdad que hasta el título me mató de Minutos de la comunidad italiana en Panamá. ¡Wow! Alguien logró reestructurar. Te comento cómo surgió la idea. Yo en 1987 hice mis primeros pininos de escritor, por ponerlo así. Participé en el Ricardo Miró, en el rubro de teatro. No gané, no quedé en los primeros lugares, pero para mí fue una satisfacción participar. Fue mi primer pinino. A mí siempre me ha gustado escribir. Yo por mi trabajo, soy director de una compañía de seguro, yo he escrito muchos artículos de seguro, y dando la situación de la pandemia en la actualidad y estando detrás de una compañía de seguro, me abordaron de un periódico italiano que se transmite virtualmente aquí en Panamá, el Corriere di Panama. Me habían contactado para que yo escribiera algunos artículos sobre seguro, tomando en consideración la situación de pandemia que había. Y hice unos 2 artículos en relaciones al virus, al porcentaje de mortalidad, las hospitalizaciones. Pero ya el tercer artículo que fui a escribir, me puse a pensar, yo creo que
le dije a los editores, ¿saben qué? Yo creo que es importante cambiar un poquito el esquema y darle un poquito de positivismo a la población. No todo es cifras, muertes, virus. Yo creo que más ahora hay que animar a la gente, motivarla con otros temas. Y se me ocurrió escribir un artículo sobre la comunidad italiana. ¿Por qué la comunidad italiana? Porque efectivamente tengo mis raíces italianas, mis padres son italianos, mis abuelos, mis bisabuelos. Yo vengo de una familia ancestral aquí en Panamá desde finales del siglo XIX por parte de mi madre y por parte de mi padre desde los años 60. Y mi familia siempre ha estado vinculada con la comunidad italiana. Mi madre fue presidenta de las Damas Italo-Panameñas. Mi padre fue el fundador del Club Deportivo Italia en los años 70. Yo fui presidente en mi juventud, presidente de la Juventud Italiana. Entonces, toda esa amalgama de información me daba la potestad de poder escribir algún artículo relacionado con la comunidad italiana. Así que me dispuse en hacer un artículo sobre la comunidad italiana, el cual al mismo tiempo que se hacía en español se tenía que hacer en italiano también, porque esto llegaba a todo el mundo. Era un periódico virtual. Al mandar este artículo, el artículo se revolucionó. Mucha gente me comenzó a escribir que quería que ampliara más detalles, que informara más. Todo el mundo quería hacer un poquito más. Y con la idea fui haciendo otros artículos adicionales. Llegué a hacer como 25 artículos de la comunidad italiana. Hasta que un día mi hija menor me dice, papi, pero tú, ¿por qué no haces algo mejor? ¿Por qué no reúnes todos esos artículos y haces un libro? Y la idea me pareció genial porque al mismo tiempo los artículos que yo hacía para el periódico muchas veces, al traducirse, se perdía muchas veces el concepto, me tenía que demorar en hacerlo. Muchos artículos los tenía que partir en dos partes porque el factor espacio no podía escribir demasiado. Entonces comencé a hacer este pequeño libro y todo esto surgió en la época de pandemia. Mientras todo el mundo estaba trabajando en teletrabajo, al igual yo trabajaba en teletrabajo, para desestresarme comencé a hacer este libro. Y los artículos poco a poco se fueron convirtiendo en capítulos. Al mismo tiempo que yo fui haciendo este libro, fui creando mi propia página en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, llamado Memorias de la Comunidad Italiana, que pongo a disposición de todo el mundo para que me siga. Y ahí comencé a sacar reseñas y fotografías antiguas. Y comenzó la búsqueda de hacer este libro, el cual este libro tiene aproximadamente 400 fotografías. Como tú bien decías, Cristian, no fue en la biblioteca. Fue un trabajo arduo porque, en primera instancia, la ventaja que tenía es que tengo mucha afinidad con gran parte de la comunidad italiana por mis raíces y por la relación familiar y de parentesco con muchos otros paisanos italianos aquí en Panamá. Así que las puertas me eran fácil abrirlas a estas familias para que sacaran de sus baúles, de sus álbumes, fotografías muy desgastadas, descoloridas, los cuales muchas de estas fotos establecían una historia. A mí me tocó con algunas personas, cuando me daban las fotos, les salían lágrimas porque a través de la foto les venían muchos recuerdos y yo ahí aprovechaba para adaptar las anécdotas que yo iba haciendo este libro. Y así fue, Cristian, como surgió la idea de Memorias de la Comunidad Italiana de Panamá. Un libro que no es una biografía mía, no es una novela. Yo lo considero, como bien me ha dicho mi editor, es un ensayo histórico, cronológico y fotográfico, en donde yo expongo muchas reseñas, anécdotas de aproximadamente 2.000 italianos de la historia de Panamá, tanto del pasado como del presente. Imposible hablar de todos los italianos de Panamá y de todas las familias italianas que han pasado por la historia en Panamá, porque, como bien me decía el editor, tú estás haciendo un libro o una enciclopedia. Llegó un momento que el editor se puso bravo y me dijo, hasta aquí, ya no puedes seguir escribiendo porque no podemos engrosar más el libro. El libro lleva por 400 páginas. Y todos los días yo llamaba al editor, mira, ¿sabes qué? De esta familia yo quiero poner este detalle que no le he puesto. Y de esta otra familia tengo esta anécdota que no le he escrito. Y ahí me iba, hasta que al final tuve que cerrar página y poner candado al libro para que lo puedan editar satisfactoriamente, si no el libro no iba a salir nunca a la luz. Pero entonces, efectivamente, este libro está conformado por 16 capítulos.
Este libro se inicia a finales del siglo XIX y este no es el típico libro, para los que no lo han leído, no es el típico libro en donde se habla de una respectiva familia en la página 40 y entonces las personas buscan a la familia en la página 40, ven la historia, la foto de la familia y dicen ya vi lo que quería ver. No, este libro te obliga a leer todo el libro porque puede ser que X persona aparezca en el primer capítulo y esa misma persona me puede aparecer en el cuarto y en el séptimo y las siguientes generaciones de esta persona pueden aparecer en los siguientes capítulos. Entonces, es un libro que te va llevando a cada capítulo. Cada capítulo tiene que ver una situación diferente de nuestra historia de la comunidad italiana. Entonces, los nombres se repiten, los apellidos se repiten y lo bonito es ver cómo hijos, nietos siguen apareciendo en nuevas etapas de la historia de la comunidad italiana dentro del mismo presente nuestro. Entonces, eso es lo que ha hecho diferente el libro, que yo muy humildemente podría decirles que creo que es el primer libro que se hace sobre la historia de la comunidad italiana, en donde todo el libro hable de la historia de la comunidad italiana. Habrán algunas anécdotas y pasajes que muchas personas dirán, lo he oído o lo he visto en algún otro libro, y eso sí, aquellos pasajes históricos que yo tomo de otros historiadores, le doy el crédito a estos historiadores porque es una información que ellos obtuvieron y yo lo que hice fue traspasarlo en este libro, pero trato de que todo, creo que es la primera vez, como yo te decía, que un libro trata de hablar única y exclusivamente de los italianos, tanto del pasado como del presente de nuestro país. Yo estoy interesado en un tema y quiero que nos hable sobre eso, señora Lavítola. ¿Qué se sintió volver a sus raíces? Volver a recuperar la historia. Porque cuando estamos hablando de este recuento, es tocar las fibras de personas que la gente dice, wow, mira quién está ahí. Porque lo que es la comunidad italiana en Panamá, amigo televidente y los que nos están viendo a nivel, o sea, estamos hablando que es la comunidad italiana en Panamá, una comunidad sólida, respetada, que siempre ha dado, diciendo, oye, aquí estamos, han generado mucho trabajo, mucha empresa, pero ¿qué se siente haber abierto la historia y que usted recuerde y diga, wow, cuántos nexos tenemos aquí, tantos familiares, tantos amistades? O sea, cuéntenos este pedazo, que creo que es importante saber esa sensación como escritor, todo lo que le transmitió a usted. Sí, Cristian, mira, definitivamente yo cada vez que abro un libro, cada vez que yo abro el libro, definitivamente me emociono porque me trae tantos recuerdos de diferentes situaciones, aprendí mucho, o sea, hay muchas anécdotas, muchas reseñas históricas que muchas personas no tienen idea que pertenecen a la comunidad italiana. Y hago la salvedad, este no es un libro exclusivo para la comunidad italiana, este es un libro que yo considero que es un aporte a la historia de nuestro país. O sea, los italianos que llegaron desde el siglo XIX, sus siguientes generaciones se convirtieron en panameños, aun cuando tenemos raíces italianas, pero dieron su aporte en este país. Entonces, mi idea más que todo fue darle un papel protagónico a todos estos miembros de la comunidad italiana que tuvieron algún tipo de participación en la historia en el ámbito histórico, en el ámbito económico, en el ámbito gastronómico, en el ámbito cultural y artístico. Te podría dar muchas anécdotas y voy a comenzar con una muy sutilmente que yo lo expongo en mi libro. Podríamos decir que el primer italiano que llegó aquí a Panamá, no hay una fecha específica de quién fue el primer italiano que llegó a Panamá. Podríamos decir que Cristóbal Colón, este navegante genovés que descubrió las Indias americanas y llegó a nuestro istmo en el siglo XV, en 1492, pero Cristóbal Colón no es un emigrante, fue un descubridor. Así que en el año de 1769, según el historiador panameño, el señor Jaén, un gran historiador, él expuso de que a Panamá llegó en 1769 en una barcaza italiana, llegó a lo que era el puerto de Portobelo,
llegaron una barcaza militar que hacían inspección a lo que eran las colonias que existían en ese tiempo en América. Y en ese barco venía un italiano que se llamaba Giovanni Bautista Vieto. Él quedó embelesado con nuestro verde, con nuestro verdor, y decide quedarse en Panamá, el cual estaba casado con una italiana, Mariana Rampoli, la cual muere al poco tiempo, y él se casa con una joven radicada en Panamá de ascendencia española, de apellido Alberola, con la cual él llega a contraer segunda nupcia y se radican en la parte oeste de Panamá, en el sector de Penonomé, en Antón, dando fruto a 14 hijos. Así que podríamos decir que Giovanni Bautista Vieto podría considerarse uno de los primeros italianos inmigrantes que se radicaron en nuestro país. Pero en realidad la ola migratoria panameña a Panamá comienza a llegar a finales del siglo XIX. Como tú bien dijiste, Cristian, muy sabiamente lo comentaste y lo expongo en el libro, los megaproyectos que habían en nuestro país, como era el ferrocarril transísmico, el malogrado canal francés y el canal de Panamá posteriormente, eran megaproyectos que atrajeron a muchos italianos menores de 30 años, jóvenes, sobre todo del sur de Italia, que por la pobreza existente en Europa atrajo a estos jóvenes a estos grandes proyectos. Se habla de que a finales entre 1880 y 1890, 300.000 italianos habían cruzado Europa hacia América, a diferentes destinos, sobre todo Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Brasil y también Panamá. Y se habla de que ya a finales del siglo XIX ya más de 4 millones de italianos habían llegado a territorios americanos, de los cuales un porcentaje muy inferior llegó igualmente a Panamá. Así que esa es la primera ola de italianos que llegan a Panamá y que se radican sobre todo en el sector de lo que era el barrio de San Felipe y Santa Ana. Italianos que venían a trabajar en los megaproyectos. Algunos no solamente trabajaron en estos megaproyectos, sino que se dedicaron a ser cocheros o a trabajar de aguateros, que eran los que llevaban las botellas o los garrafones de agua que recogían cerca del Cerro Ancón y lo llevaban al centro de la ciudad en carreta. Mi bisabuelo fue cochero igualmente. Yo vengo de una familia de los Bonifati Martino, que llegaron aquí a finales del siglo XIX, Giovanni Martino y Teresa Bonifati, y se habla de que ante los Bonifati pudieron haber llegado con anterioridad igualmente a Panamá. No lo sabría decir porque eso es muy difícil corroborarlo históricamente, pero esa posiblemente fue la primera ola migratoria. Una segunda ola migratoria fue llegando ya para la época de la guerra y posguerra. Ahí comenzaron a venir familias enteras huyendo, sobre todo de la situación de la guerra, y muchas familias se venían con sus esposos y sus hijos con el fin de que no fueran llevados a las guerras los hombres de las familias. Y muchas de estas familias llegaron a Panamá de manera anónima. No se certificaron ante el gobierno por temor a que fueran reenviados nuevamente a Italia por motivo de guerra. Así que muchas de estas familias llegaron anónimas y muchas familias se vieron motivadas a cambiar sus apellidos y hasta sus nombres para hacerlos más castizos. Eso lo comento yo en mi libro y es algo que me llena de mucho pesar, por ponerlo así, porque muchas familias cortaron sus raíces con sus orígenes, viéndose obligados, en algunos casos no tanto obligados por ellos mismos, sino al llegar a aduana, muchas de estas personas no hablaban el idioma, no sabían escribir, así que en aduana lo primero que oían era lo primero que les escribían y quedaban bautizados con otros apellidos y otros nombres. Así que así mismo fue como fue pasando. Giuseppe se convirtió en José, Carmela se convirtió en Carmen, Samuel se convirtió en Samuel, Eduardo se convirtió en Eduardo, y así un sinnúmero de nombres igual los apellidos. Amelio se convirtió en Ameglio, Gugliota se convirtió en Gugliotti. Algunos apellidos le pusieron 2T porque oían la acentuación marcada por los italianos. Bonifati le pusieron 2T cuando Bonifati era una T. Mateo, ahí con una T y 2T.
Y eso dio origen de que en Panamá hubieran diferentes familias, posiblemente de las mismas raíces, pero conformadas por diferente morfología de la palabra. Entonces, eso trajo consigo una segunda ola migratoria que igualmente se radicaron en el área también del área de San Felipe y Santa Ana. Y ahí es donde comienzan a hacer, como usted bien decía, lo que es nuestra gastronomía italiana. Pongamos la situación de que para la época de la guerra y posguerra, todos nuestros ancestros, nuestros abuelos y bisabuelos, el negocio más popular era tener las famosas cantinas o clubes nocturnos, como le llamaríamos hoy en día. Todos nuestros abuelos y bisabuelos en esa época, en los años 40, tenían cantinas en el sector de Santa Ana y San Felipe, como bien comento, de investigaciones que hice de toda la comunidad. Y esto trajo consigo de que muchas esposas de estos miembros de la comunidad italiana que tenían cantina comenzaran a hacer en su residencia, en su casa, estas pastas. Y tenemos el caso de don Pascual Chinilio, que podría yo considerarlo como el ícono de la gastronomía italiana en Panamá, uno de los iniciadores de la gastronomía italiana en Panamá, porque él se inicia en Panamá con un primer bar a principios del siglo que se llamaba La Città di Verona. Su esposa, doña Rafaela, para ayudar a su esposo, comienza a hacer estas pastas en su casa, que quedaba muy cerca del bar, y llevaba a los comensales que llegaban al bar, les vendía estas pastas. Y muchas veces las salsas se las tomaban como que fueran salsas, sopas de tomate. De allí comienzan a surgir otras damas. María Martino, María Cardone Martino, María Pugliese, muchas otras damas del área comienzan a hacer estas pastas en sus casas para venderlas a los miembros de la comunidad y a los transeúntes. Se habla, por ejemplo, mi abuela, María Martino de Cardone, se habla que el doctor Belisario Porra iba hasta el barrio de Santa Ana, calle 16, a comer sus pastas, iba directamente donde ella. Se habla que el Che Guevara, cuando vino a Panamá, iba al sector de Santa Ana a comer las pastas de todas estas italianas. Podríamos decir que allí fue donde comenzó a nacer lo que es la gastronomía casera o tradicional de nuestra comunidad. Y lo que sería posteriormente lo que hoy conocemos, la cantidad de restaurantes que fueron surgiendo. Posteriormente hay una tercera ola migratoria que es en los años 50, posguerra. Esta tercera ola es motivada por la segunda ola que estaba en Panamá. Muchas de estas familias que habían llegado en los años 40 y 50 comienzan a crear sus propios negocios y comienzan en los años 50 y 60 a contactar a sobrinos, parientes cercanos, hijos, para que se fueran a Panamá, apoyarlos en sus negocios o que vinieran a Panamá considerando la abundancia de la economía en esos tiempos. Yo soy parte de esa tercera ola. Mi madre era hija de italiano. Mi madre, al igual que muchas otras hijas de italianos que vivían en Panamá, la tradición era que se tenían que casar con italianos. Las que no se casaban aquí, algunas las mandaban a estudiar a Italia. Ese fue el caso de mi madre. Ella conoce a mi padre allá. Mi padre viene aquí, se casa con ella, nos regresamos, se regresan a Italia y yo y una de mis hermanas nacen en Italia. Motivados por mis abuelos, nosotros regresamos en la tercera ola migratoria en los años 60, venimos a Panamá como parte de esa ola migratoria. Y en esa ola migratoria, en la tercera ola, podríamos decir que vinieron muchos miembros de la comunidad italiana muy conocidos como Alberto Tamburelli, los hermanos Giovane, los hermanos Alessandria, los hermanos Mangravita, el doctor Antonio Pirro, y así una serie de italianos, Tony Espírito, fueron miembros de la comunidad italiana que eran una migración más de profesionales que se fueron adentrando a nuestra comunidad. Y fue allí donde esta comunidad, al ir creciendo en la ciudad, se radica en las afueras del sector de Santa Ana y San Felipe porque la ciudad sigue creciendo. Y es donde aparece el barrio de los italianos en el sector de Vistahermosa, en donde yo viví mis primeros años en el barrio de los italianos, porque todos los italianos vivíamos allí. Eran estas casas y casas de apartamento y casitas al estilo mediterráneo. Víctor, yo tengo que interrumpirlo porque... Claro. No, es que me encantó ese tema
Y yo le pregunta, pero barrio de los italianos. Así es. Denos detalles, porque no podemos dejar eso, porque yo mismo que dije, no, o sea, nos miramos y es que esto es cultura. Cuéntenos ese barrio, de dónde era, cómo era, porque así es. Qué lindo saber y conocer el tema de cultura. Y usted que lo ha investigado perfectamente bien, hay uno sobre ese tema porque, wow, qué interesante. Claro, mira, el barrio de los italianos, como te digo, ya en los años 50 la situación del país iba creciendo y muchos italianos seguían teniendo sus negocios en el barrio de Sant'Anna y San Felipe, pero querían trasladar a sus familias, a sus hijos, a los suburbios, que la ciudad iba creciendo. Y se fueron para el sector de la Sabana. En ese tiempo era la Sabana. Existía el barrio de Vistahermosa. Y en el barrio de Vistahermosa, los primeros colonos, la familia Arone, fueron uno de los primeros colonos en los años 40 que se acentuaron en este barrio, en estas calles, calle Primera, calle Francisco Filó, calle Segunda, calle Cuarta. Eso comenzó a motivar a gran cantidad de miembros de la comunidad italiana a irse a radicar al barrio de Vistahermosa, conocido como el barrio de los italianos. La mayoría de los que vivíamos en ese sector éramos todos de la misma región del sur de Italia, lo cual había una familiaridad en toda la comunidad radicada en ese sector. Allí, por ejemplo, te podría dar algunos apellidos: los Donadío, los Gugliotti, los Cardone, los Pache, los Stabile, los Pugliese, los Cargiulo, los Donadío. O sea, una gran cantidad de familias vinculadas entre sí por parentesco, por familiaridad o por amistad, pero todos éramos básicamente del sur de Italia. Entonces, el italiano al llegar a Panamá en esa época se adentraba en este barrio para sentirse en familia. Nosotros llegamos a Panamá en el año de 1967, a la víspera de Navidad de 1967, y yo recuerdo, yo tenía 5 años, nos llevaron directamente, no hablábamos nada de español, yo no hablaba nada de español, así que para nosotros fue más fácil esa transición, porque mis primas, mis primos, mis tíos, mis abuelos vivían allí, así que nos sentimos de una vez identificados con la comunidad italiana. Eso trajo consigo ya de que el barrio ya a los años 70 fuera desapareciendo, las familias fueron creciendo, se fueron casando y hoy en día el barrio se ha convertido en un barrio más bien comercial. Ya quedan muy pocos vestigios de la comunidad italiana, pero como bien te decía, Cristian, todas estas anécdotas estaban desapareciendo. Toda esta historia, como tú dices, yo no sabía que existía el barrio italiano, mucha gente no lo sabe, y son anécdotas y reseñas que yo sentía que era relevante, importante que eso estuviera plasmado en este libro y no se perdiera y pasara de generación en generación. Ahora, hay muchas anécdotas relevantes que mucha gente no sabe, Cristian. Por ejemplo, mucha gente no sabe que el cantautor panameño Omar Alfano es de ascendencia italiana. Omar Alfano, su abuelo, es del mismo pueblo de donde nací yo, que es Castrovillare. Y el apellido Alfano es con una N. Lo que pasa es que Omar Alfano artísticamente modificó su apellido con 2 N para darle una mayor acentuación a su apellido. Pero Omar Alfano es de ascendencia italiana. Muchos no saben que Panamá ha tenido 4 presidentes de ascendencia italiana. Roberto y Rodolfo Chiari, Nicolás Ardito Barletta y Ricardo Martinelli. Muchas personas no saben que Pepe Mota, Giuseppe Mota, fue considerado en los años 40, en los años 30, pues sí, finales de los años 30, el padre de la lucha libre en Panamá, de la grecorromana. Él fue el que se acercaba en esos años a practicar la lucha libre con los Sonians que existían en ese tiempo, y de ahí fue donde salió esta disciplina en Panamá, apareció esta disciplina en Panamá. Entonces hay muchas anécdotas, como bien decía mi abuelo jocosamente, y yo lo pongo en el libro, mi abuelo siempre decía: en Panamá, de cada 10 panameños, uno es italiano o es de ascendencia italiana. Y en el libro yo lo he podido corroborar porque, como te digo, esto me dio amor a lo que estaba haciendo. Yo muchas veces en las diferentes entrevistas que he participado, yo siempre he dicho que este libro yo no lo hice con la pluma, lo hice con el corazón. Porque definitivamente es un libro que cada vez que hablo de él me emociono porque
me vienen tantas anécdotas de tanta gente que me contaron, tantas lágrimas vi pasar cuando me entregaban sus fotos. Me decían, esta foto nadie la ha visto y te la voy a dar a ti para que tú la pongas, que fue un trabajo arduo porque muchas de esas fotos en la editora se tuvieron que reeditar para darle ese matiz que ameritaba el libro. Eran fotos que estaban desgastadas, coloreadas, húmedas, pegadas, y mi interés más que todo era que esas fotos salieran a la luz, porque el trabajo principal para mí, o mi legado principal en este libro, era darle ese papel protagónico a todas esas personas que de una u otra manera hicieron algo para este país, participaron en este país. Por ejemplo, muchas personas no saben, Cristian, de que en nuestra gesta separatista de Panamá y Colombia, el general Esteban Huerta, el 2 de noviembre, en la madrugada del 3 de noviembre, él era muy amigo de Francesco Gaetano Lopolito, quien tenía una cantina cerca de Calle Estudiante. Y Francesco Lopolito, al ser amigo de Esteban Huerta, aparte de esa cantina, tenía en la parte de atrás de esta cantina un área de alquiler de coches con caballos y cocheros. Esteban Huerta, en la madrugada, por la amistad y la relación que tenía con él, él le dice que le quería pedir un apoyo a Francesco Gaetano, y él se va en la madrugada caminando y llega a la cantina de Francesco Lopolito y le dice, mira, yo lo que necesito es que me prestes un número plural de carretas porque tengo que transportar el armamento al cuartel de Las Bóvedas para lo que sería posteriormente nuestra gesta separatista. Francesco Lopolito acepta, y Francesco Lopolito en el primer coche lo maneja él, y en ese coche lleva escondido al general Esteban Huerta. Mucha gente no sabe eso. O sea, Francesco Lopolito pasó a la historia desapercibido y yo lo plasmé en el libro. Y en las carretas siguientes venían todo el armamento para llevarlo todo al cuartel de Las Bóvedas. Y ya lo demás historia. 3 de noviembre fue nuestra gesta separatista de Panamá y Colombia, pero Francesco Lopolito fue una parte integral en esta separación que mucha gente no lo sabe, que no está en la historia. Y para mí era relevante que él tuviera un papel protagónico en mi libro para las siguientes generaciones. Y así como él, Cristian, y les puedo decir, hay muchas anécdotas. Por ejemplo, yo hablo de muchas personas del presente que han tenido un papel relevante en nuestro país. Por ejemplo, la actriz Ana María Lopolito, Ana María de Panamá, una actriz muy reconocida, destacada, que vive en México, ha hecho un número plural de películas. Hoy en día se encuentra en Panamá, me reuní con ella en el Italia Fest, quedó muy emocionada porque yo la menciono en el libro. Sus padres son de ascendencia calabresa y castrovilaresa, y ellos vivieron en el barrio de los italianos. Ana María Lopolito vivió en el barrio de los italianos y fue compañera de escuela de mi madre. Entonces, hay mucha historia. Y como tú bien decías, Cristian, con este libro yo lo que trato de sustentar es de que la comunidad italiana no es solamente comida, aunque nos identificamos con la comida. Definitivamente nuestros negocios, nuestras tertulias familiares se hacen alrededor de las mesas. En una casa donde no hay comida no es una casa italiana. Mantenemos nuestra historia vernacular a través de las pastas y la comida. Y me da risa porque nosotros tenemos un chat de la comunidad italiana, tenemos diferentes chats de los paisanos. Y tú te morirías de la risa porque lo único que sale ahí es salir fotos de comidas. Y ve a tal restaurante y ve a comer la pasta en tal lugar. No, tómate el vino en tal lugar. Y a veces los italianos me escriben que pero aquí no nada más se habla de comida, y que es que lastimosamente es lo que siempre hablamos. No podemos hablar de otra cosa que no sea comida. Y definitivamente, mira, mucha gente no sabe tampoco que el Boulevard Balboa es de origen italiano. El Boulevard Balboa apareció gracias a don Tony Espíritu. Tony Espíritu tenía su salón de belleza en el área de Avenida México, un saloncito pequeño. Él decide, como las damas tenían que esperar mucho tiempo para peinarse, él comienza a considerar hacerles emparedados a las personas, a las damas, para que comieran y la estancia en el local no fuera aburrido. Eso fue cogiendo auge, perdón, y él abre un localcito al lado de su salón de belleza y lo da para administrar a Elia Piano y a Rocco Casino para que se encarguen de administrar este local al cual le llaman el Boulevard Balboa. Así que el Boulevard Balboa es de ascendencia italiana. Ya en los años 90
cambia de dueño, que son los actuales dueños, pero mucha gente no tenía conocimiento de la historia del Boulevard Balboa. Igualmente, la famosa Gruta Azul fue una adquisición de los hermanos Melillo. Originalmente, esto era un bar café que ellos administraron y fundaron por varios años. Posteriormente, cambia de dueño y cambia el concepto de lo que es la Gruta Azul. Pero fue un local creado también por italianos. Y así, te podría decir muchas anécdotas que en el libro, me podría quedar horas echándoles cuento, y te podría decir que, por ejemplo, los Chinilios, cuando abren en Panamá el restaurante, los hermanos Chinilio, los hijos de don Pascual Chinilio, abren en los años 50, abren el Hancock. Hancock era un bar de un americano. Él lo vende porque definitivamente en los años 50 las cantinas comenzaron a desaparecer, porque definitivamente ya no había guerra, no venían las olas de los Marines, ya no venían a Panamá. Así que los Chinilios compran este bar y lo convierten en la primera pizzería en Panamá. Pero para esta pizzería necesitaban pizzaiolos, personas que hicieran las pizzas. Así que ellos mandan a buscar a Enrico Giovane, Antonio Marota, Salvatore Ambrosino y Alberto Tamburelli posteriormente, para que los ayude en esta pizzería. Posteriormente es historia. Enrico Giovane con su hermano abren en los años 60 la famosa pizzería Napoli en calle Estudiante. Salvatore Ambrosino se une con los Chinilio y abren el restaurante Capri. Antonio Marota se abre y abre el famoso restaurante Sorrento. Y tenemos a Alberto Tamburelli, que lo habían traído sobre todo por sus conocimientos en pastelería y dulces, la famosa casata que hacía Alberto Tamburelli, que todavía la recuerdo cuando era chiquito, las casatas de los 3 colores, rojo, blanco y verde, que así todo el mundo iba a comprar las casatas. Él se abre y abre lo que hoy conocemos como lo que fue la dulcería Tambal, que posteriormente se convirtió en un ícono igualmente de la gastronomía. Entonces son anécdotas de cómo la historia va aportando a nuestra economía y a nuestro país de diferentes formas y de diferentes maneras. Como te digo, este libro yo lo que trato es de dejar un legado a las siguientes generaciones del aporte que hicieron los miembros de la comunidad italiana y siguen haciendo en el país, no solo en el ámbito gastronómico, sino en el ámbito musical. Y hay muchas historias y anécdotas de personas que, siendo miembros de la comunidad italiana, han dado su aporte o han dejado su nombre en alto para el engrandecimiento de nuestro querido Panamá. Wow, Miguel, la verdad que estoy... Mucha historia. No, y te haya quedado sumado, uno dice, wow, el tema del conocimiento, ¿no? La falta de conocimiento genera esto, pero qué lindo que alguien haya tomado el tiempo de dejarlo escrito y tenga la disposición de presentarnos como nos lo ha presentado, porque me quito el sombrero y qué bonito ser historia del cual siempre hemos pasado, lugares que no conocíamos y que en este momento acabamos de disfrutar, don Miguel. Sí, la historia nos ha enriquecido y nos va a seguir enriqueciendo, así que lo único que nos queda como reto en este programa es que el señor Lavítola nos diga dónde podemos comprar el libro, claro. Que tenemos que seguir aprendiendo, señor Cris. Claro. Mira, como les dije, yo tengo mis redes que me pueden seguir en mis redes, tanto en Instagram como en Facebook, se llama Memorias de la Comunidad Italiana. Ahí me pueden escribir los que estén interesados en el libro. Los libros se me habían acabado. Yo hice una edición limitada para el Italia Fest, a los cuales ustedes fueron y participaron. Y yo era el organizador este año igualmente que el año anterior del Italia Fest, porque para mí es importante, siendo miembro de la Junta Directiva, yo fui presidente de la Sociedad Italiana en 2 periodos y actualmente soy miembro de la Junta Directiva como vicepresidente, pero para mí siempre ha sido relevante mantener vivas nuestras raíces y darlas a conocer al pueblo en general, a la ciudad capital. Como bien les comenté en esa ocasión, nuestro interés era más que todo dejar entender que nuestra comunidad no es solamente pastas y pizza. Nuestra comunidad es música, nuestra comunidad es folclore, nuestra comunidad es baile, nuestra comunidad es literatura, nuestra comunidad es conferencia. O sea, tenemos de todo y tenemos para aportar todo. El que está interesado
en mi libro, con gusto me pueden escribir en mis redes, Memoria de la Comunidad Italiana, y con todo gusto el libro se los hago llegar. Igualmente en la Sociedad Italiana, pueden llamar a la Sociedad Italiana o contactar a la Sociedad Italiana y yo se los puedo dar en la Sociedad Italiana. Como le digo, este libro en realidad en primera instancia no fue con la idea de hacer algo macro, sino era más bien como dejar un legado a la comunidad italiana, pero da la casualidad que todo el mundo se vio involucrado con el libro o identificado con el libro porque es nuestra historia, es la historia de Panamá que muchos quieren saber y que muchos no saben, y definitivamente eso es relevante, ¿no? Hay muchos apellidos que muchas personas no saben que son italianos y son de nuestra comunidad. Los de Rux son apellidos italianos, aunque ustedes no lo crean, porque están en la frontera con Italia. O sea que Rómulo Rux es de ascendencia italiana por su abuelo bisabuelo. El expresidente Juan Carlos Varela es de ascendencia italiana por los Pedrecci. Y así nos podríamos ir a una gran cantidad de miembros panameños, personas panameñas que yendo para atrás tienen algún afín italiano. Actualmente nosotros en Panamá registrados hay más de 15,000 italianos en Panamá, pero definitivamente hay muchos más que no están registrados o bien se han mezclado y esa raíz la han perdido. Nosotros, a diferencia de los griegos o de los hebreos, ellos tienen un común denominador que es la religión. Eso los une. Nosotros, se puede decir que hasta los años 50, 60, se buscaba de que la comunidad se casara, hubiesen lazos matrimoniales entre la misma comunidad para mantener vivas sus raíces, pero ya en los años 70 ya eso se fue perdiendo porque nuestro común denominador únicamente es nuestro idioma o nuestra gastronomía, y eso definitivamente no amarra lazos matrimoniales. Así que se puede decir que muchas familias se fueron mezclando. Yo me uní con una panameña, mis hijos son ítalo-panameños, así que muchos apellidos se fueron perdiendo y han ido desapareciendo. Y el concepto de este libro es de que todos esos apellidos no se pierdan y sigan estando en este pequeño ensayo. O este libro de consulta, como le llamo yo, porque mucha gente me ha dicho que lo han visto como un libro de consulta, que buscan alguna información y la sacan y se sienten identificados. Lo que tú me preguntabas, Cristian, si hay un segundo libro. Sí, hay un segundo libro, estoy trabajando en un segundo libro. Muchas personas, gracias a una vez, se han puesto bravo conmigo, pero muchas personas me reclamaron que por qué su familia no aparecían en el libro o por qué tal persona no aparece. Imposible, como yo decía, hablar de todos los italianos en Panamá. Esto es una muestra representativa de toda nuestra comunidad. Esto es dar realce a toda nuestra comunidad a través de estas 2,000 y pico italianos que yo menciono, tanto del pasado como del presente. El segundo libro que estoy haciendo tiene otro formato. Esperemos pronto lo podamos tener a la luz. Estoy en los pininos todavía. Pero este libro, Memoria de la Comunidad Italiana, me tomó exactamente 2 años. Fue un reto que me hizo mi hija, Cristian, porque yo tenía 58 años. Lo hicimos para época de pandemia, en el 2019. Yo y mi hija me puso el reto de que tienes que, vamos a ver si tú lo terminas antes que cumplas los 60 años. Y me lo puse como reto. Me volví como loco buscando toda la información porque yo quería ganarle el reto a mi hija. Y efectivamente lo logré en diciembre del año pasado. Hice el lanzamiento en la Sociedad Italiana de este libro, al cual invité a un número, todavía estábamos en situación de pandemia, así que invité a un número plural de italianos e invité específicamente a miembros de la comunidad que me ayudaron con sus aportes. Y para mí fue muy emotivo porque mi editor fue el que dio las palabras de introducción. El embajador estuvo presente. El libro, te puedo decir, Cristian, que ha surcado el país, no solamente está en Panamá. Para mí es un orgullo como panameño, porque yo soy panameño, yo soy PE, soy panameño, nacido en el exterior. Así que para mí es un orgullo saber que este libro ya está en Estados Unidos, ha llegado por toda Italia, ha llegado a Canadá, ha llegado a Rumania. En estos días me mandaron una foto que el libro estaba en Rumania y decía, pero ¿cómo llegó el libro allá? Si el libro lo vendo yo. O sea, en Miami, en Estados Unidos ha llegado. Me han pedido involucrarlo en Amazon, no sé por ahora.
Por lo pronto, como te digo, es un libro y personas ajenas a la comunidad han adquirido el libro. Magali Méndez, y así te podría decir gran cantidad. Italo Antinori, que lo menciono en mi libro, igualmente Ana Raquel Chanis, que es una gran publicista, es de ascendencia italiana por los Vanucci. O sea que Alexandra Chinilio, que es una tremenda periodista y que ha hecho varios libros, aparece en mi libro porque también es de ascendencia italiana por los Chinilio. Y así nos podríamos ir, Cristian. A lo mejor sacando en ustedes, en ti, en Mario, a lo mejor por alguna raíz, a lo mejor puede haber algún italianito por ahí también. Claro que sí. Bueno, señor Lavítola, yo le agradezco en nombre de la producción este tiempo que usted se ha tomado de compartir con nosotros y de darnos tanta historia. Cristian y yo estamos aquí que tenemos como un programa alterno, acá él y yo, de toda la información que usted nos está brindando, la estamos buscando, la estamos validando y queremos aprovechar esta oportunidad para también dejarle la puerta abierta a usted y a otros empresarios italianos que han aportado tanto a nuestro país a que puedan venir aquí al programa Somos Cultura, que puedan compartir con nosotros sus anécdotas de cómo iniciaron sus negocios, cuáles fueron las principales dificultades que encontraron, porque emigrar es complicado y más hacerlo desde Italia, imagínense, a Panamá con esta barrera del idioma. Pero hemos visto que muchas empresas que usted ha mencionado son empresas estables, exitosas. Así que nosotros desde ahora, señor Lavítola, queremos dejarle la invitación para que usted nos haga ese puente con otros empresarios, con otras personas de la comunidad italiana en Panamá, para que puedan venir aquí al programa y compartir con nosotros. Miguel, no es que tienes que agregar algo, Miguel, que creo que no lo estás agregando. El presentador de este programa va a ser el señor Lavítola. Totalmente. Señor Miguel, no hay nadie que maneje mejor la historia de toda la comunidad italiana. Y mira cómo se expresa, señor Miguel. Yo me sentía ya alguien de la audiencia. Sí. Así que yo creo, señor Miguel, que el señor Lavítola debe ser el presentador de ese programa y hagamos este coloquio, este conversatorio que adicional que sale, televisión, redes sociales, queda plasmado para la historia. Con todo gusto, porque claro queda que grabado en todas las redes sociales y es importante que se hagan estos debates y estos temas para que el mundo entero, gracias a la tecnología, conozca qué están haciendo los empresarios en Panamá y el aporte que están realizando. Así que, señor Lavítola, a través de esta plataforma, usted debe ser el encargado de ese proyecto. Pongámosle fecha de cumpleaños porque es necesario. Mira, la verdad que me sentí algo triste, amigo televidente. ¿Por qué sentí algo triste? Porque al escuchar tantas empresas y tantas familias que el señor Lavítola nos ha dicho, qué tristeza que se pierda. Sí. O que no se sepa. O que no se sepa. Porque uno siente con orgullo. Ahora yo cuando pase por estos lugares, yo voy a decir, esto aquí, esto ya. O sea, qué bonito es la historia cuando se conoce. Así es. ¿Y cuántas historias más tendrán amigos del señor Lavítola que podamos conversar? Porque el tema del caballero que nos ayudó con el tema de las carretas, wow, ¿por qué no está en la historia? No está porque no lo hemos publicado. Y bueno, para eso está el programa Somos Cultura, donde vamos a publicar todo ese esfuerzo que están haciendo estos grandes empresarios y también temas culturales, porque estoy seguro que la comunidad italiana tiene muchos temas culturales que presentar y que el señor Lavítola sea el presentador principal de este programa y los otros simples exponentes. Así que le dejamos esta pelota a usted, señor Lavítola, que usted la presente y que quede en la posteridad. Palabras finales, señor Lavítola. Mira, agradecido a ustedes por esta oportunidad. En verdad que me siento honrado en su programa de haber podido dar un poquito, dar a conocer lo que es el libro Memorias de la Comunidad Italiana en Panamá. Un libro que yo, como bien les dije, lo hice con el corazón y para mí es un aporte para el país de lo que la comunidad italiana ha hecho para este país, para el engrandecimiento de este país, que ya son parte de este país. O sea, todas estas familias tienen 3 y 4 y 5 generaciones ya en Panamá que son panameños, que solamente le han quedado sus apellidos. Pero lo importante es que la gente sepa de dónde provienen sus raíces y cómo llegaron a Panamá y qué hicieron sus ancestros. Eso se estaba perdiendo. Así que para mí es una satisfacción haber podido
hacer este libro y darle ese papel protagónico a tantos miembros de la comunidad italiana que de verdad han respaldado el engrandecimiento de este país, ¿no? Así que a ustedes nuevamente gracias y definitivamente, claro que sí, cuentan con todo mi apoyo y hay mucha historia, mucha historia en estas 400 páginas que he oído de personas que se lo han leído en un día el libro porque empiezan y siguen y no quieren terminar y quieren saber más y más. Y un capítulo no tiene nada que ver con el siguiente capítulo, son capítulos separados, pero todos tienen que ver con historia. Todos tienen que ver con historia. Hay un capítulo dedicado a la mujer italo-panameña, mujeres que han hecho una labor en el presente en nuestro país. Hay un capítulo dedicado a determinados caballeros, miembros de la comunidad italiana, que han tenido un papel relevante. Por ejemplo, muchos, me imagino que recordarán el famoso cabaret El Happyland o Tierra Feliz, que estaba en Plaza 5 de Mayo, donde el propietario era Luis Donadío, y en ese cabaret se conoció, era la corista, era María Estela Martínez, quien allí se conoce con el ex mandatario Perón, aquí en Panamá. Se enamoran y ella sale de Panamá, se convierte en primera dama argentina y posteriormente se convierte en presidenta de Argentina, habiendo sido corista en el Happyland de Panamá, al igual que otras tantas argentinas que eran coristas de los shows que se hacían vespertinos y nocturnos en el Happyland. O sea que hay mucha historia. Les podría quitar mucho tiempo porque yo me voy a afamar, me voy introduciendo y me voy emocionando con cada una de las historias. Pero hay mucho que contar y todavía queda mucho por saber y mucho que investigar. Bueno, señor Lavítola, y hay mucho, ya amigo televidente, ya vamos para 2 horas de programa, pero es tan divertido que ni siquiera se ha sentido el tiempo. Sí. Para eso es la cultura es para aprender, para informarnos, para guiarnos y para crecer como pueblo y saber que todos estamos unidos, que no lo sepamos y no lo conozcamos. Así es. Pero estamos todos muy vinculados y que la comunidad italiana es mucho más que comida. Es un gran pueblo que ha hecho las cosas perfectamente y nos ha ayudado a ser pieza fundamental del crecimiento como país. Palabras finales, ahora sí, señor Lavítola. Bueno, dándole las gracias nuevamente. Yo el otro mes, a mediados de septiembre, estoy partiendo para Italia porque fui invitado a conocer mi libro. Quieren conocer mi libro. Voy en el mismo lugar donde nací. Me invitaron para hacer una presentación de la comunidad italiana. Así que estaré posiblemente como 15 días en Italia dando a conocer nuestro libro, porque para mí este libro no es mío, es de todos los panameños. Es la historia de nuestro país a través de la comunidad italiana. Señor Lavítola, no, yo tengo que, señor Lavítola, ¿usted para qué me pica, señor Lavítola? Tenemos que hacer un programa desde allá, Miguel, para que nos cuente cómo le está yendo y claro que nos mande saludos y videos. ¿Tú te imaginas? Así será. Como cultura internacional, Miguel. Prometido. Así será. Les haré un video y se lo haré llegar, porque para mí considero que el puente que ustedes están haciendo en Panamá es grandioso. Es algo que está llegando a todos los confines del mundo. Como ustedes hubieran dicho, no solamente es Panamá. Y lo que ustedes están haciendo es dando a conocer la cultura de nuestro país. Es un trabajo arduo, pero muy significativo y muy honrado, a los cuales los felicito a ambos. Definitivamente, algo que faltaba en nuestro país, que se promoviera la cultura en sus diferentes aspectos y que llegara a todos los confines del país y del mundo. Así que a ustedes felicidades. En verdad que ustedes son los que se merecen un aplauso. Bueno, señor Miguel, con estas palabras que mejor emocionados, señor Lavítola, nuestra intención es esa y la verdad que usted ha resumido perfectamente lo que estamos haciendo. Seguiremos en contacto. Amigo televidente, sí. Después de 2 horas de cultura, hasta aquí llega su programa Somos Cultura 24/7, porque la cultura se disfruta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Hemos presentado Somos Cultura 24/7.